Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Es bueno estar en la casa de Dios y poder escuchar de Él, alabar juntos, adorar juntos y acercarnos alrededor de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, mi Dios, por el privilegio y la oportunidad, mi Dios, de poder estar unidos, Señor, tener su espíritu, mi Dios, adentro de cada uno, mi Dios, y en medio nuestro. Humildemente, mi Dios, pedimos que tú nos hables en esta tarde, Señor. Abra nuestros oídos, mi Dios, nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros corazones para recibir, mi Dios, lo que tú has preparado para nosotros, mi Dios, para mí primero y todos juntos, mi Dios. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. En esta tarde quería juntos que pensemos en algunas cosas acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces, primero quería hacer una pregunta. Si alguien se te acerca en la calle y te hace una pregunta a ti, te dice, o te pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el cielo, el reino de los cielos? ¿Cuál sería su respuesta a esa persona? ¿Alguien que quisiera compartir? Yo diría dos cosas. Yo primero diría que es la promesa que nos ha dado Dios, ¿sabe? Para estar ahí con Él por la eternidad, la salvación. Y la otra cosa es algo que se puede vivir ahora, ¿sabe? Porque ya hemos leído que Jesucristo mismo ha dicho que el reino de Dios ha venido a nosotros y no necesitamos estar en la eternidad para sentir su paz, que es lo que nos promete. Podemos vivir eso ahora, en estos momentos. Amén. Gracias, hermano Jeffrey. ¿Alguien más? ¿Algo diferente? ¿Se le viene alguno? Para considerar esta idea, esta respuesta un poco más, hay que hacer otra pregunta también, para entenderlo un poco mejor. Y la pregunta es, ¿cuáles son las buenas nuevas? Porque la pregunta de ¿cuáles son las buenas nuevas? Se conecta mucho a qué es el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces les hago esa pregunta. Si alguien se te acerca y te pregunta, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Cómo lo expresaría usted a esa persona? ¿Alguien? Hermano Jorge. Las buenas obras y las buenas nuevas son las promesas que Dios ha dado, que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, seremos salvos. Que si las promesas de Dios te dan el regocijo, te dan alegría, te dan un nuevo vivir, que ya sabemos por gracia que cuando morimos vamos a otra vida. Esa es la promesa que Dios nos ha dado y es la que vamos a ver. Gracias, hermano. ¿Habían otras manos? Hermano Joan. Because of Jesus Christ, we have the good news. Because He died for us, so we have now the opportunity to be with God forever. Okay. Estando con Dios por toda eternidad, dice el hermano Joan, es parte de las buenas nuevas, el perdón de nuestros pecados y la salvación que viene a través del sacrificio de Jesús, nos dice el hermano Jorge. ¿Alguien más? Todos dirían exactamente eso. Si alguien se te acerca hoy en la calle y te pregunta, dígame, ¿cuáles son las buenas nuevas? Bueno, pastor. Y eso es la hermana Cristina. Yo diría con mucho gozo, porque por lo visto son buenas nuevas. Y no podemos llegar a dar buenas nuevas como que no sabemos lo que estamos hablando o como que estamos tristes, sino que con alegría decirles que el Mesías nació. Y nació con un propósito.
y ese propósito se cumplió. Y ahora somos considerados hijos de Dios y hemos sido injertados en el libro de la vida. Eso es lo que yo les diría. Amén. Hermana Cristina. Las buenas nuevas serían las promesas que están en la palabra del Señor y que si nos aferramos a ellas vamos a alcanzar la tierra prometida de la que Él nos ha prometido ese regalo. Entonces, si confiamos en Él, vamos a alcanzarla. Gracias. Gracias a todos. Yo creo que todo, hermano Gio, quiere contribuir. Sí, bueno, una de las cosas que yo le diría es de que las buenas nuevas es una oportunidad, porque le haría saber de que si mueres hoy, afortunadamente vas para el infierno. La buenas nuevas es, para este momento, es que si Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, y si lo aceptas hoy, la buenas nuevas es de que si lo confiesas hoy, tú vas al cielo. Gracias, hermano. Se conecta, hermano Ángel, ahora sí. Se despertaron. Segunda vez alza la mano. Mano, la buena nueva de salvación que nos enseña Dios a predicar a la gente que no conoce todavía de Dios. Esa buenas nuevas me llegó a mí porque realmente, como dice su palabra, yo solo de oída o más te había oído, pero ahora yo te veo, te siento, te conozco. Y hay una parte de la Biblia que dice, entre Dios, porque hay un solo Dios entre el hombre y el mediador, que es nuestro Señor Jesucristo, y ese es cuando yo aprendí eso, porque realmente en mi vida, y cuando yo expreso esas palabras a las personas que le llevan la buena nueva, es que uno estaba cegado, estaba cerrado los ojos, pero gracias a Dios, porque no solamente aprendí yo de las buenas nuevas, sino también yo expreso y doy a conocer a las personas que realmente llegamos a los caminos de Dios. Esa es la buenas nuevas de salvación. Amén, hermano. Gracias, hermano. Gracias a todos. Oh, hay alguien más, hermano Miguel. Las buenas nuevas siguen. Dios les bendiga, hermanos. Una de las cosas que nosotros hemos hecho los sábados, como el pastor estaba diciendo, ¿no?, que uno tiene que, cuando trata de las buenas nuevas, buenas noticias que uno tiene para aquella persona, él lo dijo muy bien, y uno tiene que llegar con alegría, pues cuando uno lleva unas buenas noticias para una persona, tal vez esa persona está triste, y llegas ahí y le hablas de la palabra del Señor, le hablas de la salvación, le hablas de Cristo Jesús, que nació y que murió y resucitó, y danos vida nueva, y que a pesar de lo que hemos hecho antes, de todo lo que hemos hecho, a lo mejor la persona está triste por lo que pasó y esto, ¿no?, lo que hizo, a decirle de que Cristo murió para quitar con la sangre, limpiarnos con la sangre a nuestros pecados, o sea, darnos un camino diferente, una vida nueva en Él. Y creo que eso es lo como una manera uno tiene que compartir, ¿no?, cuando uno lleva una buena noticia hacia aquellas personas, decirle lo que es la salvación. Y lo digo porque lo hemos hecho en los sábados, cuando hemos conocido personas que no conocen absolutamente en la palabra. Algunos ya conocen, pero algunos no conocen de la manera equivocada. Y le doy gracias a Dios de que nos da esa oportunidad de poder llevar esas buenas nuevas y poder compartir la experiencia que uno ha tenido en la iglesia donde uno está desde el tiempo que uno ha llegado. Y como dijo el hermano Ángel, como un día a mí me llegó las buenas nuevas, alguien me dijo esto y a lo mejor no lo creí, pero después el Señor fue cambiando mi vida, mostrándome un camino diferente. Gracias, hermano Miguel. Y gracias a todos. Bien hecho.
Muy bien, buen trabajo. Todos han dado respuestas buenas y así debe ser. Yo creo que si nos ponemos a pensar, cada uno tenemos por lo menos una idea de las buenas nuevas en nuestras vidas, porque como dijo el hermano Miguel, un día las buenas nuevas eran nuevas para cada uno de nosotros. Y fue la primera vez que nosotros escuchamos ese mensaje. Como todos han expresado, el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a vivir en esta tierra y murió para mis pecados, para rescatarme de mi pecado, de mis maldades, no solo a mí, sino a todos los que ponen fe en su sacrificio y lo que nos extiende la salvación, la vida eterna. Esos son buenas nuevas. ¿Están de acuerdo? Buenas noticias, verdaderamente. Yo creo que siempre es bueno escudriñar la palabra de Dios más y más y ver qué más nos quiere decir y revelar la palabra de Dios. Y acerca de las buenas nuevas hay más que aprender y entender. Todo lo que dijimos es correcto, son buenas nuevas. Pero yo creo que la imagen de las buenas nuevas es aún más grande de lo que nosotros hemos expresado, si lo pueden imaginar, de lo grande que se ha expresado. Cuando Jesús caminó en esta tierra, la manera en que Él expresaba su ministerio, su trabajo, su llamado en esta tierra, la manera en que lo hacía más frecuentemente, usaba muchas palabras, lo expresaba de muchas maneras, pero la manera en que lo expresaba más frecuentemente es: voy a anunciar y hablar las buenas nuevas del reino de Dios. Así estaba explicando Jesús lo que Él estaba haciendo, lo que Él vino a hacer. Entonces vale la pena escudriñarlo y entenderlo un poquito más. ¿Sabían que Jesús, cuando Él anunciaba eso y usaba esa palabra, y después también los autores bíblicos, Pablo y otros, cada vez que ellos decían buenas nuevas, ellos no habían inventado esa frase? ¿Sabían eso? Jesús no fue el primero de decir en la historia del mundo buenas nuevas. ¿Sabían? ¿O pensaban que Jesús inventó esa idea? No. Esa idea, esa palabra, lo encontramos en otras partes de la palabra de Dios. Hay una palabra griega que es evangelion. Evangelion. ¿Le suena igual a alguna palabra que conocemos? ¿Cuál? Evangelio, ¿verdad? El evangelio es una palabra ¿para qué? Las buenas nuevas. Eso significa el evangelio, las buenas nuevas. Y cuando los oidores de las prédicas y enseñanzas de Jesús y las cartas de Pablo y otros escuchaban y veían esa palabra, algo sonaba en sus oídos, algo les venía a la mente de su historia como israelitas. Y es bueno saber cómo fue que ellos escuchaban esa palabra cuando lo escucharon por primera vez, que hay buenas nuevas. Vamos a leer juntos. Abramos nuestras Biblias. Vamos a leer en Isaías 57. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Isaías 57, 1 al 7. Perdón, capítulo 52. (52, 1 al 7). Dice la palabra de Dios así: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete
tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosas son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Gloria a Dios. Aquí en este pasaje vemos buenas nuevas anunciadas por un mensajero. ¿Cuál es el contexto? Esta profecía que Isaías, inspirado por Dios, escribió para el pueblo de Israel. ¿Cuál era su situación profético a quien él estaba hablando? ¿En qué situación se iba a encontrar Israel donde esta palabra les iba a llegar? ¿Alguien sabe? ¿En qué situación se iban a encontrarse en un futuro donde un asirio iba a estar sobre ellos? ¿Alguien sabe? Cautivos. ¿A dónde fueron llevados cautivos? El pueblo de Judá. El pueblo de Israel, el norte, fue los asirios y se desaparecieron, pero el pueblo del sur, Judea, fue llevado ¿a dónde? Babilonia, ¿verdad? Ahí en esa tierra, si estaba en la historia y recuerdan lo que sucedió, que fueron conquistados por Babilonia. Jerusalén, el templo destruido, y los que vivían ahí fueron llevados como prisioneros, esclavos, en una tierra distante. Hermano Minor. Cuando los hebreos fueron a Babilonia fue castigo de Dios, porque Dios les dijo muchas veces que no plantaran la tierra por un año, que la plantaran por 9 y un año dejaban. Entonces Él los mandó 70 años, porque por ciertos años ellos no hicieron lo que el Señor les decía, y también la idolatría que tenían. Entonces Gracias. Dios los castigó con eso, mandándolos presos a Babilonia. Así es, ¿verdad? Fueron desobedientes. El tiempo en que Isaías escribió esto fue antes, siglos antes de que eso había sucedido. Pero fue una palabra profética de la desobediencia de Israel, su desobediencia continua, su idolatría. Y una y otra vez Dios mandaba a los profetas diciendo que cambiaran sus maneras, porque si no, iban a ser conquistados, iban a ser llevados en cautiverio. Entonces así fue. Y aquí está esta palabra, hablado proféticamente, a ese pueblo en un futuro distante, ya cautivos, ya en esa tierra ajena, ya con su tierra prometida, destruida, ocupado por otras personas que no era el pueblo de Dios. Y ahí, en ese lugar, en ese sitio, como esclavos, desesperados, pensando, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a ser diferente? Y ahí, en esa situación, con los ojos puestos en la montaña, esperando, y ven en un distante, viene un mensajero caminando con noticias. ¿Qué habrá de decir el mensajero? ¿Qué tendrá? Tiene buenas nuevas para nosotros. Ya podemos quitarnos las cadenas, ya podemos volver y ser restaurados en nuestra tierra. ¿Por qué? ¿Cuál razón? Porque su Dios reina. No había Dios, no había rey en Israel, en Jerusalén. Pero este tiempo
va a llegar. Y otra vez Dios va a estar con su pueblo en Israel. ¿Y quién va a ser el rey? ¿Quién va a estar ahí presente? Así como leímos, yo voy a estar ahí presente. ¿Quién? ¿Quién es el que está hablando? No dice Jesús aquí, pero ¿quién es? Aquí donde estamos leyendo, ¿quién es? ¿Quién dice que va a estar presente? Dios dice, yo voy a estar presente con ustedes. Y va a llegar esa noticia, esas buenas nuevas, esa noticia nueva, hasta que fin llegó el tiempo de la venida de Dios reinando en nuestra tierra prometida. Esa era la esperanza que tenía ese pueblo cuando ellos estaban en cautiverio, sabiendo estas palabras de Isaías, esperando este tiempo. Y ese tiempo vino y se fue, y sí volvió el pueblo, pero cuando volvieron las cosas no fueron como que muy bien, digamos. No fue el templo como antiguo. ¿Se acuerdan los ancianos cuando ellos vieron el templo reconstruido? ¿Qué hicieron? Regocijaron, lloraron, porque ellos recordaban cómo era el templo antes y no se comparaba. Y tenían esa esperanza, pero aparentemente tenían que haber seguido esperando. Y siguieron esperando desde ese día hasta el tiempo de Jesús, cuando Él llegó. Entonces, cuando Jesús dice buenas nuevas, la campana que suena en los oídos de los israelitas son estas palabras. Buenas nuevas, Dios está reinando otra vez. Israel está restaurado. Ya no estamos subyugados por nuestros enemigos, ya somos libres, ya Dios es rey y Él reina. Esas son las buenas nuevas que ellos estaban esperando. Y eso es lo que iba a entrar en sus oídos cada vez que ellos escuchaban esa palabra, evangelio, buenas nuevas. Esto es lo que iban a pensar y ver cuando escuchaban eso. Leamos en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Las buenas nuevas son un anuncio real. ¿Saben qué es eso? Un anuncio de un rey. Anunciando un rey. Esas son las buenas nuevas. Cuando los ángeles llegaron a los pastores, cuando estaban cuidando de noche, y llegaron esos ángeles para anunciar la venida de Jesús, ¿qué dijeron ellos? Tengo buenas nuevas de gran gozo. Este día en la ciudad de David les ha nacido un Salvador. Ese momento, ese anuncio real. Las buenas nuevas son un anuncio de un rey. 14 y 15. Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué está diciendo Jesús? Han estado esperando. Hemos estado esperando ese momento por todo este tiempo, por estos siglos, pero tengo buenas noticias. Hasta que fin, ese momento que estábamos esperando, la volvida de nuestro Dios, habitando con nosotros, reinando como rey, ese tiempo ya se acerca. Ya está llegando el momento esperado, hasta que fin ya viene. Arrepiéntase, porque ya viene el momento. Ese momento esperado, en las palabras de Isaías, desde hace 8 siglos, resonando por los años, estaba llegando hasta que fin en los oídos de estos israelitas en este tiempo. Las buenas nuevas han llegado. Su Dios reina. El tiempo está cerca.
da un diferente color a las palabras de Jesús, ¿no? No diferente como lo que dijimos no está aquí, diferente en el sentido más grande aún, la imagen más grande de lo que estaba diciendo Jesús. ¿Estaba hablando Jesús de la salvación de pecados? Sí. ¿Estaba hablando Jesús de que Él iba a hacer el sacrificio que nos salva? Sí, ¿verdad? Todo eso es cierto, pero también está diciendo Jesús, el momento que usted estaba esperando que volviera Dios, ya llegó. Esas son buenas nuevas, de gran gozo. Amén. Entonces, vamos a pensar un poquito hoy acerca del reino de Dios y acerca del reino de los cielos, que esas palabras se usan y se intercambian cuando usted lee. Y vamos a escudriñar tres cosas, tres aspectos del reino de Dios para entenderlo un poco más profundamente en este día. El reino de Dios. La primera, vamos a leer un pasaje conocido, Mateo 6, 31 al 33. Mateo capítulo 6, 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo necesito comer, no sé ustedes. Y también necesito tomar, necesito agua y también vestirme. Todos tenemos esas necesidades. Y es natural preocuparse por esas cosas. ¿Pero qué está diciendo aquí? ¿Usted tiene hambre? ¿Tiene sed? ¿Necesita ropa? Ok. Hay que ir a un lugar especial que se llama el reino de Dios. Y hasta que cuando usted llegue allá, ahí Dios va a tener comida esperando, agua esperando y ropa esperando. Eso es lo que está diciendo esto. ¿Qué piensan? ¿Tengo que esperar para llegar al cielo para que Dios me dé de comer cuando necesito, cuando tengo sed, cuando necesito ser vestido? Esto no está diciendo, salga de este lugar y vaya a buscar un sitio en algún lugar que se llama el reino de Dios. Búsquelo y encuéntrelo. Y si lo encuentra, tengo buenas noticias, ahí va a encontrar comida y algo para tomar y vestidos, lo que necesite. Ese no es el mensaje que se viene aquí. Eso no es lo que está expresando Jesús en estas palabras. El reino de Dios no es un sitio que vamos buscando. No hay algún reino en esta tierra que es el reino de Dios. No hay país, no hay lugar, no hay nación, no hay tierra, cerca o lejano, que se llama el reino de Dios. Esto no es una instrucción para salir por todo el mundo buscando un lugar especial. ¿Están entendiendo? Pero lo importante es, lo que vemos aquí, es que el reino de Dios es algo que tenemos que buscar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Busca el reino de Dios. Esa es la dirección que Jesús nos da. Y si no es un sitio, entonces, ¿qué es? El reino de Dios no es un lugar en un mapa que usted va a encontrar. Es una manera de vivir. Es un estilo de vivir. Es un estilo completo de vivir. No un aspecto de quién es usted. No es algo que usted hace de vez en cuando. Es algo que define la persona que usted es. La manera de cómo usted vive. No es un lugar. Es una manera de vivir. Y es algo que tenemos que buscar. Y eso es algo que usted hace no el primer día
que escuchaste las buenas nuevas nada más, o tal vez el primer mes, o cuando cuando usted era un infante en las cosas de Dios. ¿Cuándo acaba esto? ¿Cuándo tiene que dejar usted de buscar el reino de Dios? ¿En esta tierra? Nunca. Todos los días, hermanos y hermanas, todos los días, nosotros que tenemos que hacer esa cosa que se llama buscar el reino de Dios. Amén. ¿Y cómo es que buscamos entonces? Si Jesús está diciendo tenemos que buscar, yo quiero saber cómo. La pregunta mía es entonces, Jesús, dígame, ¿cómo busco ese reino? Y las respuestas no son sorpresa, no son cosas que no hemos aprendido antes. Si es un estilo de vida que debe marcar nuestra manera de vivir, nuestra vida debe ser marcado por oración. Nuestra vida debe ser marcado y definido por leer esto y estudiarlo y escudriñarlo. Y nuestra vida debe ser marcado por adoración a nuestro Dios. Esas cosas deben definir quién es usted y cómo es usted y cómo camina usted diariamente. Debemos orar, leer y adorar todos los días. Hermano Juan, sí. Yo pienso, mi hermano, que también deberíamos congregarnos a menudo, porque es un mandato de Dios de congregarnos. Pero ¿para qué nos congregamos? Es para aprender de Él, para aprender cada día más de Él. Amén. Y a través de los representantes que Dios ha escogido, ¿verdad? Dictar la palabra verdadera, pues definitivamente nuestro espíritu se va alimentando. En ejemplo de nosotros, miércoles, domingo, ¿verdad? Empezamos a aprender más de Él. Gracias, hermano. Gracias por el recuerdo, porque aquí tengo escrito dos cosas. Tengo escrito orar, leer y adorar. Pero tengo escrito aquí, solo y congregados. Usted tiene que orar, leer y adorar usted personalmente. Usted tiene que tener una vida personal acerca de estas cosas. Y también usted tiene que tener una vida corporal acerca de estas cosas, donde usted ora y lee y adora. Necesita las dos cosas. Si usted tiene una o la otra, no es suficiente. Y Dios lo ha hecho de esa manera. Cuando Pablo describe el pueblo de Dios y la iglesia como ¿qué? Un cuerpo. Y un cuerpo tiene varias partes. Hay ojos, hay manos, hay cabeza, hay pie, y todo tiene un trabajo. Y Dios, como ha hecho las cosas al propósito, no nos ha hecho todos ojos, no nos ha hecho todos pies, no nos ha hecho todos manos. Y usted como ojo necesita la mano. Y usted como pie necesita la cabeza. Y la única manera en que usted va a encontrar eso es cuando nos unimos. Y donde Dios y el Espíritu Santo nos beneficia con los dones que Él ha dado a cada uno de nosotros, para que nosotros nos bendecimos los unos a los otros con los dones que Él nos ha dado, el fruto del Espíritu. Y eso es algo que usted no puede encontrar encerrado en su cuarto. Pero usted sí encuentra algo encerrado en su cuarto. Y usted necesita eso también. Usted necesita acercarse y hincarse delante de Dios usted solo, con la puerta cerrada, solo usted y Dios, orando y rogando, pidiéndole a Dios que se revele a ti más todos los días, que te dé entendimiento y sabiduría, y que abra su corazón y sus ojos y su mente. Usted tiene que hacer esa oración en su casa, también como aquí. Son las dos cosas, hermanos. Uno o la otra, y usted va a estar sufriendo espiritualmente su vida. Usted no está buscando el reino de Dios correctamente si no tiene las dos cosas juntas. Marlene. Dios les bendiga, hermanos. Me recordaba eso de que de la comida y de la bebida había un tiempo que
hasta se juzgaban unos a otros que por qué esto come este y por qué el otro no. Y entonces me recordé de este versículo que dice, está en Romanos 14:17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Uno de mis preferidos versículos. Gracias, hermana. Si usted busca, hermanos, usted va a encontrar el reino de Dios en toda la palabra. Hermano Jorge, te espero un momentico para el micrófono. Para muchas personas aquí en la vida actual que creen que tienen buenos carros, que tienen buenas casas, que tienen dinero en el banco, han encontrado el reino de Dios. Y cuán equívocos están, porque esto es efímero, esto es algo pasajero, algo que no se van a llevar. Pero cuando una persona busca el reino de Dios, su justicia, ya no tiene temor de que alguien lo agreda, que le vocifere, porque sabe que la justicia de Dios le va a alcanzar. Cuando tú buscas el reino de Dios, tú siempre sientes hambre por buscarlo. Y a medida que lo vas encontrando, las personas te tienen respeto. He visto en mi edificio que personas fuman. Y cuando mi esposa y yo vamos entrando, esconden el cigarrillo o como que algo les reprende. Hace pocos días, una persona que es completamente drogadicta, yo me la acerqué a él y sin hablarle me dijo, perdóname. Digo, no, Dios, yo no te perdono, Dios que te perdone. Yo estoy orando por ti para que Dios te ayude. Eso es buscar el reino de Dios. Cuando lo encuentras, todas las cosas tú las ves diferente. Las rosas toman un color diferente. Donde quiera que tú vas, te sientes diferente. Y es una de las partes que uno va viendo cuando está consiguiendo ese propósito. Amén, hermano. Gracias. Hermano Miguel, me alegro que están listos todos para participar. Cuando escucho esa palabra, hermano, acerca del reino de Dios, a mí me lleva a pensar siempre en mi vida, ¿verdad? Y porque en la palabra de Dios nos enseña, y siempre me acuerdo de ese versículo, que cuando hablan del reino de Dios, yo creo que es un lugar donde Dios reina, donde Dios vive, Dios gobierna, y si uno, ¿verdad? Y cuando yo oigo esa palabra, hermano, la verdad me pongo a pensar en mí. Digo, y hay versículos en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y me lleva a cuando oigo esta palabra, hermano, la verdad que me pongo a pensar en mi vida. Digo, si yo quiero saber lo que es el reino de Dios, yo tengo que someterme a Dios. Yo tengo que hacer lo que el Señor me pide, aunque mi carne no le gusta. Porque de esa manera yo puedo vivir la experiencia de sentir la presencia de Dios en mi vida y que Él sea Él que me conduzca a mí, que sea Él que me esté guiando todo el tiempo y poder saber, y de ahí nacen los testimonios para poder uno llevar las buenas nuevas que hablamos hace rato hacia otras personas. Y para mí eso es lo que a mí me enseña cuando yo oigo la palabra que es el reino de Dios, pero es que si yo soy el templo de Dios, si el Espíritu Santo de Dios mora en mi vida, no sé si mi vida tiene que ser de una manera diferente. Tengo que yo ser un testimonio vivo para alguien más. Pero si yo no lo hago, pues Pablo, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros, ¿no? Pero también eso me edifica mucho cuando yo oigo esas palabras y automáticamente me llevan esos versículos, porque tengo que analizar en mi corazón si realmente estoy sometido en Dios o estoy negando a Dios con actitud. Entonces, pero eso es lo que yo quería compartir. Yo creo que también uno para descubrir es el reino de Dios en nuestras vidas, es saber si el Señor si uno está actuando correctamente y que si Dios mora en nosotros. Amén. Gracias, hermano. Y esa
Esa frase de examinarnos a nosotros mismos es lo necesario. Y cuando leemos y escuchamos que debemos estar orando y leyendo y adorando, no solamente personalmente, pero juntos, la pregunta es una para examinarse a uno mismo y preguntar, ¿estoy haciendo eso? Leamos en Mateo capítulo 13, 44 al 46. Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido de un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Usted ve el reino de Dios de esta manera? Así de precioso, así de valoroso. Y si decimos que sí, entonces tenemos que estar orando y leyendo y alabando verdaderamente en nuestras vidas personales y juntos. ¿Cómo es? Si es verdaderamente vemos el reino de Dios como algo precioso y que tenemos que buscar y que de verdad queremos como un tesoro, la manera en que lo perseguimos, eso es lo que habla de que si lo vemos como precioso o no. Y si no tenemos vidas marcadas por oración y lectura y adoración, solos y juntos, entonces podemos decir lo que queramos decir, que el reino de Dios es hermoso y bello, pero la verdad es que no lo estamos apreciando como algo precioso, como el tesoro que es, si no estamos dando nuestras vidas diarias en esa manera. Esa es la medida. Tenemos que buscar, es necesario buscar. Jesús nos dice buscar. Decimos, sí, yo quiero buscar. Ahora, bueno, tenemos la palabra de Dios como espejo y podemos vernos y decir, bueno, ¿es verdad que esto es precioso para mí? ¿Verdaderamente quiero buscar? ¿Es cierto? Puedo medirme. Cada uno de nosotros podemos vernos en este espejo y preguntar, ¿qué tan precioso es el reino de Dios para cada uno de nosotros? Hermano Jesús. Dios lo bendiga, hermano. Una de las partes que quiero, que he confrontado en mi vida, es de que anteriormente, como me levantaba muy temprano para trabajar y ahora tengo más tiempo y leo la palabra de Dios antes de trabajar, salir a trabajar, y veo cómo el Señor se manifiesta por medio de su palabra, cómo el Señor me habla a mi vida, cómo el Señor viene y me administra, cómo yo debo de vivir mi vida. Y yo digo que en este momento, como usted está diciendo, el reino de Dios, no es que vamos a esperar el reino de Dios, cuando un día el Señor nos da la oportunidad de llegar, pero el reino de Dios está aquí. O sea, nosotros, como usted dice, tenemos que orar, leer y alabar a Dios. El reino de Dios está en su palabra. Él no habla y nos indica que nosotros tenemos que caminar como cristianos. Amén, hermano. Gracias, hermano. Hermano pastor. Gracias, hermano. Yo veo cuando el Señor dice buscar el reino de Dios y su justicia, yo veo esa justicia como el oro, como el tesoro escondido. Porque en nuestras vidas cotidianas nos quejamos de Dios. Y si estamos en el reino de Dios y Dios es justo, debemos aceptar lo que nos está pasando con gozo. Pero somos hipócritas porque decimos que estamos en el camino de Dios, en el reino de Dios, y queremos que la justicia de ese reino sea de acuerdo a lo que nos gusta a nosotros.
Sí, pero es la justicia del reino de Dios. Mucha gente tiene muchas ideas de lo que es justo y su propia manera de definir justicia, pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la justicia de Dios, como Él define lo que es justo en su reino, en su reinar. Eso es lo que debemos estar persiguiendo y buscando en nuestras vidas diarias. Y el hermano pastor habló de quejarse. Me recuerda en el carro llegando aquí en esta tarde, hablando con mi esposa, que ella estaba leyendo en Filipenses 2, creo que era, que estaba hablando, y ahí habla de no tener un espíritu de queja, ¿verdad? Y yo he leído eso muchas veces, ¿verdad? Ok, no quejarse, está bien, pero yo creo que habla algo de más profundo. Ahí es algo que define su carácter y su ser. Y si usted se para a ver en un momento y piensa, se pone atención a las personas que están alrededor suyo en el mundo, están quejándose siempre están quejándose de su situación, de las personas, de todo lo que está, de su familia, todo, queja y queja y queja. Define cómo ellos ven al mundo, las quejas. Y lo que habla ese pasaje es de que nosotros debemos ser diferentes. Aunque tengamos razón por quejarnos, que no tengamos un espíritu de queja. Y aún en esos momentos que tal vez sería merecido quejarnos de la injusticia, ahí en ese momento no quejarnos. Porque cuando Jesús estaba delante de Pilato y él tuvo mucha razón por qué quejarse, él estuvo en silencio. Y ese es el ejemplo que tenemos. El primer punto es que el reino de Dios hay que buscarlo. El segundo punto ahora, Mateo 13, mismo capítulo, pero 31 y 32. Tengo que pensar en lo mucho que yo quejo, hermanos, de verdad. Eso fue lo que yo pensé cuando estaba hablando con mi esposa, de lo mucho que yo quejo. Y cómo eso da un color a su vida y cómo usted ve las cosas, de estar en tanto quejo. Mateo 13, 31, 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que el hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El segundo punto entonces del reino de los cielos es de que comienza pequeño, pero crece. El reino de Dios está creciendo. ¿En qué manera? En dos maneras. Primero que todo, históricamente, ¿cómo comenzó el reino de Dios en esta tierra? Cuando Jesús vino anunciando, el reino de Dios se ha acercado, está en medio nuestro, ha venido. ¿Cómo empezó? ¿Con cuántas personas? 12 personas. 13 personas con Jesús. 13 personas. ¿Cuántas cosas se hacen con 13 personas que se desaparecen y nunca se saben en la historia del mundo? Con nada más 13 personas. Y menos que eso, cuando Jesús empezó, con los primeros que llamó, ¿verdad? Él tuvo que llamar uno primero, y era él y Jesús nada más. Empezó con 2 personas nada más al principio. ¿Y qué tal hoy? Qué grande está el movimiento de Jesús en la historia y en el mundo hoy día. Millones sobre millones sobre millones de personas. No solamente el reino de Dios sigue creciendo, sino el reino de Dios nunca se encoge. ¿Se sabía eso? Nunca se encoge. Ahora, eso es algo que hay que meditarlo en la casa, porque si usted estudia la historia de la iglesia, la historia que nosotros conocemos, principalmente es la historia de cómo el cristianismo nos llegó a nosotros a través de Europa.
Es el cristianismo que nosotros conocemos, de Jerusalén, Italia, a todo el mundo. Inglaterra, así llegó a nosotros, pero en la historia original de la iglesia no era solamente a Europa que se fue la palabra de Dios, se fue a África y también se fue a Asia. Y la palabra llegó a Asia y África antes de que llegó a Europa. Y si usted escucha y lee la historia, las iglesias que habían en Asia y las iglesias que habían en África eran más grandes, más abundantes de los que se encontraban en Europa. Pero hoy, esas iglesias se han desaparecido. Países que si usted piensa que son un lugar de musulmanes 100%, eran lugares donde había una mayoría de cristianismo en un entonces en la historia del Medio Oriente. Pero ya no es así. Y muchas personas han muerto en esos lugares por las historias, por las guerras y muchas cosas terribles. Pero ¿sabe qué? Cuando alguien se muere y es cristiano, no se desaparece. ¿Usted sabía? Cuando alguien se muere, el número de cristianos no se disminuye ni por uno, porque esa persona sigue. Esa persona tiene vida eterna. El reino de Dios solo crece. Nunca se encoge. Nunca. En esta vida o en la otra, siempre se está haciendo más grande y más grande. Eso es históricamente, pero también crece en otro sentido. Y comienza pequeño. Y ese es un sentido personal para cada uno de nosotros. Un día el reino de Dios comenzó muy pequeño en usted. Una semilla pequeña que cayó en su corazón. Y tal vez ni lo pensaba. Tal vez no lo pensaste mucho. Era algo, tal vez era grande en su vida, pero no es así para todos, hermanos. El inicio de muchas personas es, sí, gloria a Dios, conocí a Jesús. Pero mi vida no cambió instantáneamente en ese momento. Empezamos pequeño. Pero usted es la misma persona que usted fue ese día que usted aceptó a Jesús. No. Usted ha cambiado mucho. Mucho terreno en su vida, en su corazón, ha sido ganado por Dios. El reino de Dios ha crecido y ha dado frutos en su vida, en su corazón personalmente. El reino de Dios está creciendo. Punto número 3. Vamos a leer Mateo, capítulo 5. Perdón, quería leer otra cosa antes de seguir al tercer punto. Leamos en Colosenses, capítulo 1, 13 al 14. Colosenses, capítulo 1, 3 al 14. Pablo hablando a la iglesia en Colosé. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienes a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como Él es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está todo.
todo lo que acabamos de decir acerca del reino, acerca de que está creciendo en nosotros y en el mundo entero. Y cómo cuando llegamos a Jesús, no estamos esperando un día lejanos para conocer el reino de Dios, el reino de los cielos, se nos ha acercado. El tercer punto, Mateo 5, 3 al 12. Estas son palabras famosas y hermosas de Jesús. Tal vez su prédica más famosa. Y nos habla del reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿De quién es el reino de los cielos? ¿A quién pertenece? ¿Qué leemos aquí? El pobre de espíritu, el manso, el que es perseguido por el nombre de Jesús. No es el fuerte, no es el rico, sino el débil y el pobre. El último será primero en el reino de Dios. ¿Usted quiere el reino de Dios? Los discípulos también. Leamos Marcos 10, 35 al 45. Marcos 10, 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran discípulos de Jesús, se le acercaron y diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que yo haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos, Jesús. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis
que los que no son tenidos por gobernantes y de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos no entendían acerca del reino de Dios. Tenían algo diferente en sus mentes de lo que significaba Jesús entrar en su gloria, en su reino. Pero Jesús les enseñó que en su reino es el que sirve y es el que va de segundo, que es el más grande. ¿Y qué se necesitaba? Imitar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? La noche que fue entregado, se hincó, se vistió y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y les dijo, esto es lo que tienen que hacer ustedes. Así tienen que amarse los unos a los otros. Si quieren ser siervos fieles míos, tienen que ser siervos fieles de cada uno. Humillarse y poner a otros de primero. Así se hace grande en el reino de Dios. ¿Cómo se llama el momento en que un rey se hace rey? Un evento, ¿verdad? A veces lo vemos en Inglaterra. ¿Es cuando qué? ¿Cuándo qué? Lo coronan, ¿verdad? La coronación. Es el momento, ¿verdad? Que llega cuando un rey esperado verdaderamente y finalmente se hace rey. Una pregunta. ¿Jesús fue coronado en las historias del Evangelio? ¿Ustedes dicen no? Hermana Cristina dice sí. ¿Cuándo? Él tuvo corona. Una corona de espinos. Ellos pusieron corona sobre su cabeza. Una corona de espinos. El momento de la coronación de Jesús, el momento de su gloria, fue cuando Él se colgó en una cruz y entregó su vida por el mundo. Todos los evangelios, los 4, si ustedes lo leen, lo pintan en esa manera. La coronación de Jesús, cuando Él se hace rey hasta que fin, es cuando Él se muere en el Calvario. Cuando Él se entrega en el acto último de poner a otros de primero. No se puede poner a otros de primero más que entregar su vida. Esa es la manera máxima de poner a otros antes de usted. Y eso fue lo que hizo Jesús. Y ahí fue donde la corona estuvo sobre su cabeza. Una pregunta. Cuando Él entró en su gloria, en ese momento en el Calvario, ¿había alguien a su derecha y a su izquierda? 2, ¿verdad? ¿Usted cree que Juan y que Jacobo y Juan sabían lo que estaban preguntando? Cuando ellos dijeron, cuando usted entra en su gloria, queremos estar a su derecha y a su izquierda. Ellos no entendían lo que significaba verdaderamente ser poderoso en el reino de Dios. Ser poderoso es sacrificarse en el reino de Dios. En este mundo, en los reinos de este mundo, así no funciona. Es con poder, es con mano, es con fuerza, es con dinero, es con arma que usted gana. Pero en el reino de Dios es con sacrificio. Ellos querían estar en ese puesto, pero no sabían lo que estaban preguntando. No entendían todavía lo que estaba haciendo Jesús y cómo era el reino de Él verdaderamente.
Lucas 17. 20 y 21. Ellos no eran los únicos que no entendían. Yo creo que nadie entendió. Aunque Jesús dijo una y otra vez, a sus caras, el Hijo del Hombre tiene que morir. No entendían. No les entraba en la mente. Y cuando llegó el momento, ¿qué hicieron? Salieron corriendo. Y cuando resucitó Jesús, ellos todavía no creían. Cuando vinieron a decir que Él estaba vivo, no creían todavía. Tomás dudaba. Hasta que yo lo veo con mis ojos, hasta que yo ponga mi mano en sus heridas, no lo voy a creer. Aunque Él dijo, yo voy a morir y en el tercer día yo voy a resucitarme. Más de una vez, sus discípulos no lo entendían, y no solo ellos, nadie lo entendía. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Esa es la verdad, hermano y hermana. Un día estaremos en la presencia de Dios. Estaremos en la presencia de Dios, sí. Podemos hablar en otra ocasión cómo sería eso. Yo tengo mis ideas, tal vez usted tiene las suyas. Pero lo importante es de que vamos a estar con Dios un día, en la eternidad. Pero no estamos esperando ese momento para tener el reino de Dios. Han dicho correctamente al principio de que el reino de Dios está aquí, está en medio nuestro. No es algo que estamos nada más esperando. La vida, el llamado del cristiano no es esconderse y asegurarse de que está bien y que pasen los cohetes por encima hasta que llegue el momento y se salve. Eso no es la vida cristiana. Eso no es la vida que vivió Jesús, escondido, apartado, para que no le llegase problemas. El reino de Dios tenemos que experimentarlo todos los días. El reino de Dios tenemos que buscarlo. Pero dice la palabra de Dios: buscad y hallaréis. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Sabe dónde se encuentra, hermanos y hermanas, el reino de Dios? Donde se juntan y se congregan los santos. Ahí, en medio de un pueblo que pone a otros primero, que se aman unos a los otros, que se humillan, que se sacrifican, que se entregan, que se dan de ellos para los otros que están alrededor de ellos y también en su comunidad. Ahí donde está esa gente, ahí usted va a encontrar el reino de Dios. Ahí está Dios en medio de ellos. Aquí está Dios en medio nuestro. Buenas nuevas, Dios reina. Amén, hermanos. Dios les bendiga.